Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy presentamos Pedro Almodóvar, genio y pasión transgresora. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Estrellas y Cartas, un show de podcastrología. Hoy es miércoles 24 de septiembre de 2025. Y bueno, con el sol haciendo su elegante entrada en Libra, damos por inaugurada la temporada de la balanza, la armonía, las relaciones y, claro, el arte. Y qué mejor manera de celebrarlo, ¿no? Que sumergirnos en el universo astrológico de una figura, cuya vida y obras son un lienzo vibrante de contrastes, de pasiones desbordadas y una estética, absolutamente inconfundible. Exacto. Hablamos, claro, del gran cineasta español Pedro Almodóvar. Precisamente hoy, 24 de septiembre, sería su cumpleaños, aunque es curioso porque fue registrado oficialmente el día 25. Ah, mira vos. Su trayectoria es un material fascinante, ¿no? Para ver cómo las energías planetarias pueden, digamos, reflejarse, dialogar o incluso impulsar una carrera tan singular y aclamada. Totalmente. Empezamos este análisis astrológico y biográfico. Dale, empecemos por los cimientos, lo básico de cualquier carta. El ascendente, el sol y la luna. Ajá. El ascendente es como nuestra carta de presentación al mundo, ¿viste? La energía que proyectamos de entrada. Casi el tráiler de nuestra película personal. Me gusta esa analogía. Y en el caso de Almodóvar, su ascendente se ubica en Géminis. Géminis. A ver, el signo de los gemelos, regido por Mercurio. Eso ya de entrada sugiere comunicación, ¿no? Curiosidad intelectual, adaptabilidad. Una cierta dualidad, quizás. Exacto. ¿Cómo se manifiesta esa energía geminiana en él, en su forma de abordar el mundo? Pues se ve de maneras muy claras. Astrológicamente, un ascendente Géminis da una agilidad mental tremenda. Una necesidad de interactuar, de intercambiar ideas y una habilidad para moverse en distintos ambientes. Piensa en su biografía. Él llega a Madrid muy joven. Sí. Con la idea fija de estudiar cine. Pero, ¿qué pasa? Se encuentra con que la Escuela Oficial de Cine, cerrada, por el régimen franquista. ¡Qué fuerte! Un obstáculo enorme para cualquiera, imagino. Pero él no se detuvo. Para nada. Ahí entra Géminis. En lugar de rendirse, canalizó esa energía adaptable, curiosa, se hizo cinéfilo autodidacta. Claro. Devoraba películas en la Filmoteca. Y con su primer sueldo estable, trabajando en Telefónica 12 años. 12 años. Que además dicen que le dio mucho material humano para sus historias, ¿no? Exacto, imagínate. Bueno, con ese sueldo se compró una cámara Super 8. Ahí empezó todo. Ahí empezó. A filmar, a contar historias a su manera, sorteando las limitaciones. Esa es la versatilidad, la iniciativa geminiana. Entiendo. Y esa necesidad de conectar, de comunicar, encaja perfecto con su inmersión total en la movida madrileña, ¿verdad? Totalmente. Ese fue un caldo de cultivo de creatividad, de intercambio constante, de romper moldes. Muy geminiano en espíritu, diría yo. Absolutamente. La movida fue un fenómeno de comunicación y expresión en sí mismo. Y él estaba ahí, en el centro. Claro. Su participación activa, su paso por los Goliardos, ese grupo de teatro independiente donde conoció a Carmen Maura. Figura clave. Clave. Sus primeros cortos en Super 8, a veces mudos pero llenos de ingenio visual y narrativas, poco convencionales. Ajá, sí. Todo apunta a esa experimentación, a esa necesidad de expresión multifacética de Géminis. Incluso la influencia de directores como Billy Wilder en sus diálogos, esa rapidez, esa chispa verbal, eso es muy de Mercurio, el regente de Géminis. Y se ve también en la estructura de sus películas, ¿no te parece? El uso frecuente de la voz en off, Ajá. que es una forma directa de hablarle al espectador. O esas tramas que a veces son como laberintos, Sí. historias dentro de historias, saltos temporales. Pienso en la mala educación, por ejemplo, o los abrazos rotos. Exacto. Parece una manifestación de esa mente ágil, multidireccional. Es una excelente observación, sí. Esa complejidad narrativa, esa habilidad para manejar varios hilos, varias perspectivas, refleja muy bien esa naturaleza dual y mentalmente activa de Géminis en el ascendente. Es como el color que le da a cómo presenta sus historias. Bueno,
Avancemos ahora hacia el Sol. El núcleo. El núcleo, nuestra identidad central. La fuerza vital, el propósito consciente. Pedro Almodóvar nació con el Sol en Libra. Libra, el signo de la balanza, regido por Venus. Aquí las palabras clave son armonía, belleza, justicia, relaciones. Esto resuena inmediatamente con su obra, ¿no? Indudablemente. Un Sol en Libra busca expresarse creando belleza, buscando equilibrio. Aunque a veces, ojo, explore justamente el desequilibrio para entender mejor la armonía. Claro. Valora muchísimo las relaciones y la estética. Venus como regente le da una profunda sensibilidad artística, una necesidad de conectar con los demás a través de la creación. Y vaya si se nota. Su estética es su firma. Ese uso del color tan audaz, tan saturado. Uf, sí. Los rojos, los azules, los amarillos, parecen tener vida propia en sus películas. Casi un lenguaje emocional. Totalmente. Y el diseño de producción, el vestuario, cada detalle parece tan cuidadosamente elegido, composiciones visuales muy potentes. Es esa búsqueda libriana de la belleza. Sí, es una manifestación clarísima. Libra busca la armonía visual, la composición perfecta, y Almodóvar lo lleva a su terreno, ¿no? Mezclando a veces lo exquisito con lo kitsch. Sí, esa mezcla es genial. La alta costura con lo popular. Crea una estética única, que es, en sí misma, una declaración. Es una búsqueda constante de la belleza, pero una belleza que no teme ser audaz, incluso estridente, para lograr un impacto. Esa es la impronta de Venus rigiendo su Sol. Y el otro pilar de Libra, las relaciones. Sus películas son un estudio constante de los vínculos humanos, en toda su complejidad. Exacto. El Sol en Libra pone un énfasis enorme ahí. Sus historias giran una y otra vez en torno al amor, al desamor, las familias complicadas, biológicas o elegidas, las amistades intensas, lealtades, traiciones. Todo. El melodrama, ese género que Almodóvar revitalizó y se apropió. Totalmente. Es ideal para explorar esas relaciones exacerbadas, esos desequilibrios emocionales que piden a gritos alguna resolución, alguna justicia. Temas muy librianos. Y a nivel biográfico hay una relación clave, la sociedad con su hermano Agustín, Ajá. para fundar El Deseo, la productora. Una asociación, una colaboración, algo muy característico de Libra, que le dio la libertad creativa que tanto buscaba. Un punto fundamental, sí señora. Esa capacidad libriana para formar alianzas estratégicas fue crucial para su independencia artística. El Deseo S.A. no es solo una empresa, es la estructura que le permitió hacer su cine sin concesiones. Un ejemplo perfecto de cómo la energía del Sol en Libra se manifiesta en lo profesional a través de la asociación. ¿Te imaginas escuchar tu propia carta natal, como este podcast, pero hecho solo para ti? Eso es Tu Carta Podcastral, tu carta natal en podcast. Así es, tal como hoy exploramos la vida de una personalidad a través de su mapa estelar, tú también ahora puedes escuchar tu propia carta natal, Es un servicio único en el mundo. Tu Carta Natal audible. combinando las nuevas tecnologías Como la inteligencia artificial, y las más recientes interpretaciones astrológicas. Más la pasión por el podcasting. Unimos todo eso y tenemos una experiencia única. Tu Carta Podcastral. Solicítala en www.podcastral.com. O búscanos en Instagram como Carta Podcastral. Tu carta natal. Como nunca la escuchaste. Fascinante. Ya tenemos el ascendente Géminis, esa máscara comunicativa, adaptable. Y el Sol en Libra, ese núcleo vital enfocado en la estética y las relaciones. ¿Qué nos dice la Luna sobre su mundo interior, su parte más emocional? Bueno, la Luna. En astrología, la Luna nos habla de nuestro paisaje emocional más íntimo. Representa nuestras necesidades subconscientes, los instintos, la relación con el pasado, la infancia y muy especialmente con la figura materna o cuidadora. Almodóvar tiene la Luna en Cáncer. Luna en Cáncer. Cáncer regido por la Luna misma. O sea, aquí la sensibilidad emocional debe ser potentísima. Exacto. Cáncer se asocia con el hogar, la familia, las raíces, la protección, la memoria. Precisamente. Una Luna en Cáncer sugiere una conexión emocional profundísima con estos temas. La seguridad emocional está muy ligada al sentimiento de pertenencia, a las raíces, al pasado.
Indica una sensibilidad muy acentuada, una naturaleza protectora y una memoria emocional muy vívida. Y él mismo ha hablado mucho de eso, ¿no? Muchísimo. De la enorme influencia de su madre, Francisca Caballero, y de las mujeres de su pueblo en La Mancha. Ese matriarcado rural, esas historias contadas por mujeres, le dejaron una huella imborrable. Y esa huella es casi el ADN de su cine. El universo femenino es protagonista absoluto. Sus chicas Almodóvar Legendarias. son legendarias. Mujeres complejas, fuertes, a menudo heridas, pero con una capacidad de resiliencia, de salir adelante. Admirable. Son el centro emocional de sus historias. Es la manifestación directa de esa luna en Cáncer. Hay una empatía, una comprensión profunda del mundo emocional femenino, y la maternidad en particular. Uf, sí. Es un tema recurrente, explorada desde todos los ángulos, idealizada, cruda, no convencional. Películas como Todo sobre mi madre, Volver o Madres Paralelas giran en torno a la maternidad y esos lazos familiares femeninos. Es como un homenaje constante a esa figura materna, a ese mundo femenino que lo nutrió. También mencionaste la conexión de Cáncer con el pasado y la memoria. Eso también es muy palpable en su obra, ¿cierto? Muchísimo. La luna en Cáncer implica a menudo un vínculo fuerte con el pasado, una necesidad de revisitarlo. Volver es, literalmente, un regreso a los escenarios de su infancia manchega. Tal cual. Y Dolor y Gloria, que es súper autobiográfica. Sí. Es una inmersión profunda en los recuerdos, la relación con la madre ya mayor, las heridas, los amores pasados. Es explorar la memoria como fuente de identidad y también de dolor. Incluso en cómo usa los objetos en sus películas, ¿no? Se dice que los objetos cotidianos en sus melodramas adquieren un peso simbólico enorme, Exacto. como portadores de recuerdos, conectando a los personajes con seres queridos, con momentos clave. Tal cual. Esa capacidad de imbuir objetos comunes, una maleta, un peine, una canción, con una carga emocional tan intensa, tan conectada a la memoria afectiva. Eso es muy de la sensibilidad canceriana. La luna en Cáncer siente profundamente el peso del pasado y la conexión emocional con los símbolos que lo representan. Entonces, tenemos una combinación riquísima. La agilidad y curiosidad geminiana al presentarse, la búsqueda de belleza y conexión libriana en el núcleo, y una profunda sensibilidad canceriana ligada a las raíces y lo femenino en lo emocional. Pero claro, la carta astral es mucho más compleja. ¿Qué otros elementos nos ayudan a entender mejor el universo Almodóvar? Ciertamente, más allá de este trío fundamental, otros aspectos, otras posiciones planetarias, añaden capas de significado. Por ejemplo, en la carta de Almodóvar encontramos un aspecto tenso, una cuadratura, entre Marte y Plutón. Marte y Plutón en cuadratura. Marte es acción, deseo, energía, confrontación. Y Plutón es poder, transformación, lo oculto, tabúes, intensidad. Una cuadratura entre ellos sugiere una lucha interna fuerte, ¿no? Exacto. Una lucha con fuerzas muy poderosas. Podría manifestarse como una fascinación por los aspectos más crudos, más transgresores de la existencia. Marte-Plutón en tensión puede impulsar a desafiar límites, a explorar temas tabú sin miedo. Claro. Pensemos en cómo Almodóvar rompió moldes desde el principio, tratando abiertamente la sexualidad diversa, la identidad de género, el deseo en sus formas más oscuras o prohibidas. Sí. Películas como La ley del deseo. Un hito en la representación de relaciones homosexuales en el cine español de la época. O Matador, con esa mezcla de erotismo y muerte. Uf. O incluso la exploración de la violencia y la transformación radical de la identidad en La piel que habito. Tremenda película. Esta tensión Marte-Plutón puede ser el motor subterráneo de esa energía transgresora, esa necesidad de explorar las pasiones intensas, las zonas sombrías del alma humana, canalizando esa lucha interna hacia la creación artística. Entiendo, como si esa tensión interna se sublimara en un arte que no le tiene miedo a lo incómodo, a lo prohibido. Es una perspectiva interesante, sí. ¿Hay algún otro aspecto que destaque, que nos dé otra clave? Sí, hay un aspecto armónico muy significativo. Un trígono entre Mercurio y Júpiter. Ah, bueno. Mercurio, ya lo dijimos, comunicación, intelecto, escritura. Y Júpiter es expansión, suerte, crecimiento, reconocimiento, el extranjero. Un trígono es un aspecto fluido, ¿no? ¿De colaboración fácil? Exactamente. Mercurio y Júpiter en armonía.
Suena a una capacidad de comunicar a gran escala, Claro. a que las ideas viajen lejos y sean bien recibidas. Podría relacionarse con su enorme éxito internacional. Es una interpretación muy plausible, sí. Este trígono facilita la expresión elocuente, expansiva, sugiere una mente capaz de pensar en grande y comunicar esa visión de forma efectiva, y que encima tenga una recepción positiva, amplia. Podría explicar astrológicamente esa habilidad para que sus historias, aunque súper arraigadas en la cultura española, a veces muy locales, manchegas, Sí. conecten con audiencias de todo el mundo y obtengan reconocimiento global. Los 2 Oscar, Sí, todo sobre mi madre. Hable con ella. los premios en Cannes. Este aspecto Mercurio-Júpiter favorece esa proyección internacional, esa buena suerte, digamos, o facilidad para que su mensaje, su arte trascienda fronteras. Tiene mucho sentido. Es como si hubiera una facilidad innata para que su voz narrativa, su Mercurio, se expandiera, Júpiter, y encontrara eco en culturas muy diversas. Exactamente. Describe una comunicación afortunada, una capacidad para articular una visión artística de manera convincente, optimista, que resuena a nivel global. Recapitulando entonces, el retrato astrológico que emerge de Pedro Almodóvar es increíblemente rico, lleno de matices. Así es. Tenemos esa fachada Géminis, curiosa, comunicativa, versátil. Ajá, Un corazón artístico y relacional Libra, buscando belleza y conexión. sí. Un mundo emocional Cáncer, profundamente atado a las raíces, la memoria, el universo femenino. Ujú. Y a eso le sumamos capas de complejidad, la intensidad y la transgresión de Marte-Plutón, Claro. y la capacidad de comunicación expansiva y el reconocimiento global de Mercurio-Júpiter. Es un mosaico de energías que están dialogando todo el tiempo. Y es asombroso cómo podemos trazar paralelismos tan claros entre esas configuraciones astrales y los hechos de su vida, los temas de su obra. Totalmente. Desde esa infancia rodeado de mujeres en la Mancha, Luna en Cáncer, pasando por la efervescencia creativa y comunicativa de la movida, ascendente Géminis, Sí. hasta su consagración como ícono estético y narrador de relaciones complejas, Sol en Libra, su éxito internacional, Mercurio-Júpiter, y su valiente exploración de tabús y pasiones oscuras, Marte-Plutón. Las tensiones y armonías de su carta parecen cobrar vida en la pantalla. Nos deja reflexionando sobre algo más universal, ¿no? Quizás esas aparentes contradicciones, esas tensiones internas que todos llevamos dentro, y que una carta astral puede simbolizar con sus aspectos desafiantes, no son necesariamente obstáculos. Quizás son, en realidad, la fuente misma de la creatividad más potente, más original. ¡Qué interesante! ¿Será que la genialidad reside, al menos en parte, en esa habilidad de integrar nuestras propias complejidades, nuestras luces y sombras, y transformarlas en una expresión única? Una pregunta fascinante para seguir pensando. Esto fue Estrellas y Cartas. Nos escuchamos en el próximo episodio.